Vengan, acompáñenme. Esta es mi sala de trading. A través de esta sala de trading es donde nosotros operamos con las bolsas de valores de Nueva York, de Londres, de Tokio. Y a través de una serie de videos voy a enseñarles a ustedes cómo operan en plataforma. Continuando con la serie de videos, les comentaba, aquí ya tenemos el gráfico de hora, nos aparece el precio del mercado, que es la línea continua, el stop, fíjese que estas pestañitas se pueden correr, el límite de dónde quedó. ¿Qué quiere decir eso? Que si el precio llega aquí, se cierra y no arriesgamos más. Y si el precio sube y llega hasta el límite, también se cierra, igualmente ya hemos ganado. Y aquí nos aparece el precio del stop y el precio del límite. Entonces ya de esta ventana tenemos etiqueta, que es como la factura, la orden que hemos dado, cuenta, que es la cuenta que hemos abierto con el broker, el par en el que operamos, el monto, si es una compra aparece una B, si es una venta aparece una S, al precio que compramos o que vendimos, al precio al que está en este instante el mercado, y aquí ya nos aparece el stop y el límite de esta orden que ya le dimos. Otra forma de colocar el stop y el límite es darle clic aquí o aquí en la casilla del límite o del stop. Igualmente activan las dos casillas y aquí el stop está en menos 10.40. Si nosotros queremos arriesgar menos 8.40, pues moviendo acá, o si queremos arriesgar menos 20, por ejemplo, menos 15.40, le dejamos ahí, y aquí donde dice el límite, movemos esto y vamos a procurar aspirar a ganarnos 24. Y le decimos aceptar. Esa es la otra forma de colocar el límite y el stop. Fíjese que ahí se lo colocamos al eurodólar. Vamos a buscar aquí eurodólar y aquí nos va a aparecer el límite, el stop, el precio del mercado. Fíjese que aquí está el límite, está el precio del mercado, la línea que nos indica dónde le dimos la orden de venta y el stop. Esa es la forma de comprar, es la forma de vender y es la forma de colocar el stop y el límite. Vamos a hacer un último ejercicio con australiano, con americano. Si nosotros queremos vender, le decimos operar, crear una orden de mercado, venta, y aquí colocamos lo que nosotros queramos invertir, por ejemplo 2, y le decimos aceptar. Nos aparece la orden tanto ahí como aquí en la estación de operaciones. Y el stop y el límite lo podemos colocar dándole clic acá sobre la casilla de stop o de límite, o lo podemos colocar desde el gráfico dándole clic en la pestaña, clic derecho, añadir stop o límite y activando las dos casillas. Moviendo la cotización del stop, nosotros activamos cuánto queremos arriesgar, y moviendo la cotización del límite, por ejemplo, y queremos $5, le movemos, ahí nos aparece ya el 5 y le decimos aceptar. Y nos aparece el stop, nos aparece el límite y nos aparece, aquí está superpuesta el precio de mercado y el precio donde dimos la orden. Y aquí nos muestra cómo van funcionando las operaciones. No se les olvide guardar el perfil. ¿Cómo se guarda este perfil que está arregladito para que ustedes no tengan que estarlo arreglando cada vez que abran la plataforma? Le dan vistas, perfiles, guardar perfil. Voy a ponerle algo. Y en descripción voy a ponerle perfil inicial y le digo aceptar. Como yo ya lo tenía guardado con ese nombre, me dice como un documento en Word que si lo reemplazo, le digo que sí. Y yo tengo ese perfil arregladito. También puedo hacer lo siguiente, usted le da vistas, perfiles, administrar perfiles, señala el perfil que usted quiere enviar a un correo y le dice exportar, escritorio, guardar. Automáticamente le damos cerrar aquí, vamos al escritorio y aquí nos aparece algo. Ya tenemos el perfil acá, usted lo puede enviar a un correo cualquiera y así lo puede abrir en otro computador. Esa es básicamente la forma en que se puede guardar un perfil. Finalmente, aquí donde dice reporte, aquí es donde usted baja el extracto, le da clic desde la apertura y le dice crear reporte y ahí le saca cómo van todas sus operaciones.
Ha sido un placer y en un próximo video continuamos con esta serie de videos de cómo descargar una plataforma. Buen día.